universidad y en particular nosotros desde esta licenciatura. Bien, creo que nada más en ese sentido. Erika, te comento que, bueno, ahí tenemos una pequeña alteración en el orden respecto de cómo vos nos presentaste, o sea, arranqué yo con esta introducción acerca de lo que es la carrera en sí. Ahora le vamos a dar la palabra a Lucina Marcos Bernasconi, luego continúo yo nuevamente y después Alejo para finalizar. Perfecto, no hay ningún problema. Sí, Erika, ¿te podría pedir que agranden la pantalla de la presentación? Si no se va a leer Bueno, muy chico. dale, Es a la derecha del librito, abajo a la derecha hay un no lo tengo. librito. Ajá, ahí me fijo. Porque lo tengo invertido, me parece que lo tengo acá. Abajo está comentarios, Sí, ahí está. y después a la derecha del librito, Sí, dos más a la derecha. Ese. Ahí estamos. a ver. Ahí. Bien. Ahí estamos. Bien, mientras tanto yo le respondo a Ivana, que pregunta cómo silenciar su micrófono, porque ve que lo tiene encendido. Tenés que cliquear sobre el mismo micrófono, Ivana, sobre el icono del micrófono, y ahí te va a aparecer como tachado, y entonces lo silencias. Bueno, empiezo. Entonces, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, gracias a la Universidad Pedagógica por permitirnos compartir nuestras experiencias de trabajo y también nuestras investigaciones, y también un poco, porque con esto tiene que ver mi exposición, cómo es que comienzan nuestras estudiantes y nuestros estudiantes el camino de la licenciatura que va a culminar con la redacción del trabajo final de integración. Yo soy profesora, como decía Erika, en Historia de la Alfabetización y la Enseñanza de la Lectura y la Escritura, y en Alfabetización y Enseñanza de la Lectura y la Escritura desde el año 2019, y voy a comentarles un poco cómo trabajamos en Historia de la Alfabetización. Sobre todo les voy a contar la experiencia de dos momentos, de dos actividades. En primer lugar, la actividad de la segunda clase de Historia de la Alfabetización, y en segundo lugar, en qué consiste el trabajo final para la promoción sin examen final, porque ahí comienzan a aparecer algunas recurrencias a las que también voy a hacer referencia de manera general en los trabajos de nuestros estudiantes, y que después, digamos, que tienen su profundización o su continuación en la redacción del trabajo final de integración. Pero algunas de esas cuestiones entonces las empezamos viendo en Historia de la Alfabetización. Primero les cuento muy brevemente, porque también veo muchos nombres conocidos que han sido alumnas mías. Esta materia, como la carrera es virtual, se organiza en la plataforma en 4 clases, que cada una de esas clases tiene su versión escrita, donde se hace un recorrido por los autores principales de cada una de las clases, que son los autores principales de cada una de las unidades, y cada una de esas clases tiene como requisito la resolución de una consigna, generalmente bajo la forma de un foro de intercambio. Esto resulta muy enriquecedor porque justamente al tratarse de un foro, las mismas resoluciones de las consignas permiten un intercambio, un debate, un diálogo que siempre resulta muy interesante. Voy a referirme a cuáles son los objetivos de Historia de la Alfabetización, porque tienen que ver también con las maneras en que entendemos no solamente la historia de la alfabetización, sino la alfabetización. En primer lugar, y como su nombre lo indica, historizar distintas dimensiones de la alfabetización y de las prácticas de enseñanza y lectura, de lectura y la escritura en nuestro país y en la región, como prácticas sociohistóricamente situadas. Esto quiere decir que no entendemos a la historia de la alfabetización o a la alfabetización como procesos que pueden universalizarse o que son universales, sino que son procesos que siempre se llevan adelante en un momento histórico determinado,
en una institución determinada que atiende a una población determinada, que se encuentra emplazada en una ciudad determinada. Como decía Malena, nuestra carrera es muy federal, por lo tanto podemos ver estas variaciones, ¿no?, o diferencias o particularidades que presenta la alfabetización o la historia de la alfabetización experimentada por sus propios actores en distintas partes del país. Por otro lado, y en relación con lo que acabo de decir, además de anclar este análisis en un tiempo y en un lugar determinado, nos interesa la historia de la alfabetización desde la perspectiva de los sujetos que atravesaron los diferentes cambios, procesos, dentro del campo de la alfabetización. Es decir, tanto como investigadores y como contenido disciplinar de la materia, seguimos el estilo etnográfico de investigación que tiene que ver justamente con construir a la alfabetización y a la historia de la alfabetización como un objeto de estudio con una mirada desde abajo, como dice Elsie Rockwell. No centrados en la historia oficial, en la historia de los documentos curriculares, aunque sí los retomamos, pero no de manera general, sino centrándonos en cómo atravesaron esos cambios y esos procesos los actores involucrados. Y por último, como objetivo, no menos importante, sino muy importante, mostrar que esta historización no es sencilla, no es homogénea, no es lineal, no está exenta de conflictos o de luchas, sino que muchas veces podemos estudiar ciertas operaciones de invisibilización, ciertos vacíos, y este es el caso de la clase 4 de Historia de la Alfabetización, en la que abordamos la alfabetización en relación con las lenguas indígenas, y cómo a lo largo de la historia de nuestro país se han producido estos ocultamientos, estas invisibilizaciones, acerca de la presencia de las lenguas indígenas en el cotidiano escolar, en las aulas de nuestro país, en las que enseñamos todos los días. Erika, si querés, Bien, como les comentaba hace un rato, voy a centrarme primero en la clase 2, les voy a contar en qué consiste la actividad de la clase 2, que está organizada en torno a dos ejes principales. En primer lugar, el estudio de cómo se constituyó la escuela en la institución privilegiada, casi hegemónica, para la alfabetización y para la enseñanza de la lectura y la escritura, y por otro lado, que también resulta muy importante, nos adentramos en la historia de los métodos de alfabetización, sobre todo a partir de algunos trabajos de Berta Braslavsky, que quizás es una zona del estudio de la historia de la alfabetización que viene un poco relegada. Nosotros la retomamos en Historia de la Alfabetización y también en Alfabetización, que es la materia siguiente. Sobre todo retomamos algunos colegas brasileños que también vuelven a esta cuestión de los métodos. Me estoy refiriendo a Magda Soares, porque, de nuevo, no nos interesa para hacer una historia de los métodos como, digamos, como sinónimo de historia de la alfabetización, pero sí nos interesa aquello que los métodos tienen para decir del trabajo cotidiano en el aula. Les cuento entonces que la actividad de esta clase 2 consiste en un breve trabajo con las fuentes. Les proponemos a nuestros estudiantes que tomen un cuaderno de primer año, de primaria o de segundo año, que puede ser un cuaderno propio, puede ser el cuaderno de un conocido, de un amigo, de un hijo, y que puedan analizarlo a través de un registro fotográfico o a través de un video. El análisis se tiene que basar, por supuesto, en los ejes principales que vimos en la materia, es decir, deben contextualizar ese cuaderno en un tiempo determinado, en un espacio determinado, en qué institución se llevaron a cabo esas clases, qué particularidades tiene, y analizar las estrategias, las actividades que aparecen en ese cuaderno y cómo se vinculan con diferentes métodos y diferentes enfoques dedicados a la enseñanza de la lectura y la escritura. También es muy interesante ver cómo esas actividades se vinculan con otras dentro del mismo cuaderno, y luego ese análisis es compartido en un foro de debate, ya sea en formato de video o en formato de análisis visual. Otra cosa interesante que tiene que ver con nuestro trabajo como investigadores dentro de la universidad y también con nuestro trabajo como docentes, tiene que ver que
con el equipo de docentes de Historia de la Alfabetización, estamos conformando un banco de cuadernos, estamos digitalizando cuadernos de diferentes lugares de nuestro país, de diferentes épocas dentro de nuestro país, tanto para posibilitárselos a los alumnos que no tienen acceso a un cuaderno por diversas razones, y también para, como material, digamos, de nuestros intereses de investigación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por otro lado, como les decía, les quería contar en qué consiste la consigna final, en la que, digamos, de alguna manera retomamos esto que les comentaba acerca de la importancia de construir como objeto de estudio una historia de la alfabetización desde la perspectiva de los sujetos involucrados en el proceso. En ese sentido, les pedimos en la consigna final a nuestros estudiantes que puedan hacer algo así como un relato o como una reflexión argumentada a partir de 3 momentos en sus vidas y en su paso por el campo de la alfabetización. En el primer momento, la idea es que cuenten cómo fue. Los que tienen, les pido si pueden silenciar en los micrófonos. Ahí está. En el primer momento, entonces, de este trabajo final, se les pide que relaten cómo fue su propia alfabetización, ¿no? ¿Qué materialidades recuerdan? Es decir, si utilizaban algún libro de texto, si se utilizaba la copia, si se utilizaba fotocopias. ¿A qué personas recuerdan como más influyentes en este proceso? Si a un bibliotecario, si a una maestra, etcétera. Desde lo que vimos en la materia, qué estrategias provenientes de determinados métodos o enfoques recuerdan. Ese es el primer momento. En un segundo momento, les pedimos a nuestros estudiantes que puedan relatar cómo fue su formación profesional. Nuevamente, y siempre contextualizando, ¿no? Hay un poco de ruido, si pueden silenciar los micrófonos. Entonces, no sé. Estela, si puedes silenciar los micrófonos. Bueno, Erika, en el segundo momento... Perdone, porque esto sí. va a seguir pasando, me parece. Erika, creo que a usted da la opción en Zoom para silenciar los micrófonos. Sí, eso estoy tratando de ver, a ver. Claro, que yo le voy a decir, no, disculpame, para el barrio La Granja. A ver. Porque nosotros lo que le decíamos ese día era que se enojó, se notó. Yo acá no tengo esa opción. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bien, entonces les contaba sobre el trabajo final de Historia de la Alfabetización. En el segundo momento de ese trabajo, les pedimos a nuestros estudiantes que describan cómo fue su paso por la formación profesional, ¿no? En universidades o en institutos de formación docente. En primer lugar, ¿qué corrientes pedagógicas recuerdan como más influyentes en ese proceso? ¿Qué contenidos teóricos, qué lecturas, qué textos recuerdan como más enriquecedoras y cuáles recuerdan como más penosas, decimos nosotros? ¿Qué dudas se fueron generando en esa formación profesional? Algo que no aparece acá en estas preguntas que yo transcribí de la consigna, pero que aparece muy frecuentemente, que es la descripción del espacio de las residencias, que es para muchos ese primer contacto con un aula de escuela. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál era la actitud o el papel de sus formadores en ese momento tan importante? ¿Qué tipo de materialidades y de prácticas atravesaron esa formación? Y como siempre, en cada uno de los 3 momentos, cómo se relaciona esa formación con el contexto histórico y político más amplio en el que se desarrolló. Y por último, este trabajo en un tercer momento, les pedimos a nuestros estudiantes que relaten cómo enseñan ellos mismos a leer y escribir. ¿En qué instituciones lo hacen? ¿Cuáles son las características de esas instituciones? ¿Cuáles son sus particularidades? Sobre todo, y esto es lo que aparece más frecuentemente en los trabajos, ¿qué tensiones aparecen con aquellos contenidos o con aquellas lecturas propias de la formación docente? ¿Cuáles consideran ellos que son las problemáticas más frecuentes, ¿no?, de sus alumnos al momento de aprender a leer y escribir?
Si utilizan estrategias o actividades propias de algún método, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las estrategias de los distintos métodos o enfoques, particularmente cómo enseñan, ¿no?, a leer y a escribir? Si van revisando sus prácticas, digamos, si se produce una reflexión acerca de qué le falta, qué le sobra a esas prácticas, cuáles son esas reformulaciones. Y en este sentido, como les decía, este trabajo final generalmente es muy bien recibido, digamos, nuestros estudiantes reconocen como muy enriquecedor este momento de volver a pensar en estas 3 etapas, justamente porque hay algo ahí de la historia de la alfabetización que se pone en materialidad, ¿no?, que se materializa y que toma forma, y es sumamente interesante. En relación con esto, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Yo marqué simplemente a modo de resumen un punteo de algunas recurrencias que con el equipo de Historia de la Alfabetización y la Enseñanza de la Lectura y la Escritura venimos identificando en estos 2 trabajos, ¿no?, que les presenté, el de la clase 2 y el trabajo final. En primer lugar, es muy frecuente que nuestros alumnos refieran cierta heterogeneidad de estrategias provenientes de distintos métodos en las propias prácticas de enseñanza. Es decir, esta cuestión de que es muy difícil o casi imposible aplicar un método de manera pura, ¿no?, en el aula, sino que hay algo así como un carácter ecléctico de la enseñanza que es inevitable, que aparece en las propias prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura de nuestros estudiantes, pero también es algo que se observa en los análisis de los cuadernos, ¿no? Generalmente aparece sí una dominancia de un método o de un enfoque, pero inevitablemente se cruzan con otros. La segunda recurrencia es, sobre todo en el trabajo final, es que la propia alfabetización de nuestros estudiantes se dio mediante métodos de marcha sintética, es decir, aquellos que parten de unidades no significativas de la lengua. Y esto, es decir, los que, por ejemplo, enseñan la correspondencia entre grafema y fonema. Esto genera cierta tensión con lo que se ve posteriormente en la formación docente, donde son otros los enfoques y los métodos que son más predominantes. En relación con esto, también es muy común que nuestros estudiantes refieran en el trabajo final que fueron necesarias ciertas revisiones o reformulaciones de cosas vistas en la formación profesional, cuando se encuentran, digamos, con ciertas problemáticas o ciertas realidades concretas en el aula cuando comienzan a desempeñarse en el campo laboral. Y por último, algunas particularidades, algunas recurrencias que venimos notando, sobre todo en los ciclos lectivos 2020 y 2021, es que por las clases virtuales, digamos, obligadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, muchos de nuestros estudiantes refieren que sus alumnos tuvieron la intervención de los padres, ¿no?, al estar cursando las clases en sus casas, la intervención de los padres en ese proceso de alfabetización. Y generalmente en el sentido de métodos de marcha sintética, ¿no? Esto de enseñar la correspondencia grafema-fonema, y esto generó algunas tensiones o algunas reflexiones por parte de nuestros estudiantes que quizás alfabetizan a través de otros métodos o de otros enfoques. Sobre todo este último punto, algunos de estos van a ser retomados por Malena primero, por Alejo después. Me parece que da cuenta de la complejidad del campo de la alfabetización. Cuando pensamos en historia de la alfabetización o en alfabetización, no hablamos solamente de lo que sucede en la escuela, sino que los padres, muchos sectores de la sociedad civil, digamos, en nuestra sociedad, se habla acerca de alfabetizar, de qué significa alfabetizar, de en qué tiempos los niños deben ser alfabetizados, y esto complejiza aún más, ¿no?, la alfabetización como tema de investigación, tanto para nuestros alumnos como para nosotros mismos. Bueno, hasta acá le doy la palabra a Malena, y después seguimos intercambiando. Bueno, muy bien. Entonces, Luisina hasta acá presentó el modo de trabajo, o ciertos aspectos del modo de trabajo en historia de la alfabetización.
que es la primera materia, ¿no? Del primer año, lo que marca el inicio, digamos, del recorrido propiamente disciplinar de la licenciatura, y tanto Alejo como yo somos docentes de los espacios formación orientada en investigación y tutorías de trabajo final de integración, que son dos materias del tercer año, del último año de la carrera. Una se da en el primer cuatrimestre, otra en el segundo cuatrimestre, así se viene desarrollando hasta ahora con el plan 2017. Y vamos a tomar entonces de esa experiencia, particularmente de las tutorías, de la materia tutorías, que supone una continuación, digamos, de formación orientada, vamos a tomar algunas cuestiones que vemos que aparecen también como recurrencias a la hora de decidir, digamos, los problemas que van a ser objeto de análisis en esos trabajos finales de integración. Sí, el trabajo final, creo que, bueno, como decíamos, la mayoría acá son estudiantes de la carrera, conocen la licenciatura, pero por si alguien no, se trata de la escritura de un trabajo de investigación justamente sobre una problemática del trabajo docente que sea de interés del estudiante o la estudiante. Una problemática que se vincule con la enseñanza de la lengua, de la literatura o justamente de la alfabetización, ¿no? Entonces, ya desde formación orientada, comenzamos a conversar a través de los foros y demás, cuál puede ser ese interés o cuáles son esos intereses, ¿no? En qué les gustaría orientar ese trabajo final. Digamos, por primera vez, a lo largo de la carrera ya no se trata de que el trabajo final de una materia va a ser una consigna a partir de ciertas pautas, con cierta bibliografía y con cierto tema propuesto, digamos, sino que es la estudiante o el estudiante que debe elegir cuál va a ser el objeto de ese trabajo, que se comienza a plantear en formación orientada, se continúa trabajando al modo de un taller de escritura, digamos, durante toda la cursada de tutorías. No se espera, de todos modos, que al finalizar la materia de tutorías esté finalizado ese trabajo, porque es el trabajo final de la carrera, ¿sí? Son materias que acompañan un primer planteo y luego los avances en lo que va a ser el trabajo final de la carrera en su totalidad, por eso es el trabajo final de integración. Entonces, en tutorías se avanza hasta un determinado punto del trabajo, se procura un avance más o menos significativo, una vez ya decidido el tema, recortado el problema que se va a analizar, pero luego de finalizada esa materia, cada estudiante continúa trabajando con un tutor o tutora de manera personalizada, digamos, que se le asigna para que acompañe justamente y oriente los avances y la conclusión, digamos, la resolución de ese trabajo final en su totalidad. Una vez que el trabajo está terminado, está revisado por ese tutor o tutora, se presenta para su defensa, y la defensa del trabajo final supone, digamos, el egresar de la licenciatura. Es decir, que solo se presentan estos trabajos una vez que todos los demás espacios curriculares, todas las materias, seminarios, qué sé yo, han sido ya cursados y aprobados. Bien. Yo lo que señalo en esta diapositiva que ustedes están viendo son algunos problemas, por supuesto no todos, en torno a la alfabetización. Es decir, tengamos en cuenta que no todos los TFI van a versar sobre alfabetización, pero también tengo que decir que cada vez más, digamos, se ve cada vez más interés en el eje, en el tema, en el área de la alfabetización. Digamos, cada vez son más las y los estudiantes que eligen centrar su TFI en alguna problemática que se vincule con la alfabetización. Pero también pueden darse, digamos, puede darse el caso de trabajos finales que aborden la enseñanza de la lengua, digamos, en otros sentidos y en otros aspectos por fuera de la alfabetización en sí misma, o en la enseñanza de la literatura.
en distintas problemáticas en torno a la enseñanza de la literatura. Yo lo que hice entonces fue relevar algunas recurrencias que aparecen en aquellos trabajos finales o aquellas personas que deciden abordar como eje el tema de la alfabetización. Entonces, ¿qué problemas se plantean para sus TFIs en relación con eso? Bueno, en algunos trabajos aparece, como ya señaló Luisina, que se veía desde el primer año en la historia de la alfabetización, la cuestión de las relaciones entre los enfoques y las propuestas metodológicas o teorías y métodos, digamos, la cuestión de los métodos de alfabetización, de las teorías o enfoques sobre la alfabetización, qué tipo de relaciones se dan ahí, es decir, si cada enfoque supone necesariamente una metodología de la enseñanza o no, y particularmente, sobre todo, la cuestión esta de la pureza o no de los métodos en las prácticas áulicas, es decir, si es posible aplicar, vamos a decir, o utilizar de manera pura un método derivado de un enfoque, ¿no? Que, bueno, ya adelanto la respuesta en general es que no, lo que se observa es que no, que es imposible eso, como bien decía Luisina también. Otro problema está vinculado con la alfabetización y la formación docente, como también apareció recién en la exposición de Luisina, sea en la formación inicial o en la formación continua, en las capacitaciones, digamos, esa es otra de las cuestiones que aparece como problemática, donde también se presentan tensiones, ¿no? La relación entre trabajo docente y esa formación en torno a la alfabetización. Luego la cuestión de la alfabetización y las lenguas, en el sentido de una lengua estándar o escolar, que es la lengua a enseñar en la escuela, y esta lengua estándar en relación con variedades del español que aparecen en las aulas, o con lenguas indígenas, como también señaló recién Lucina, o casos de bilingüismo o lenguas en contacto. Esto también se está viendo como un interés creciente, digamos, por parte de algunos estudiantes. Luego también las vinculaciones, en algunos casos se elige recortar vinculaciones entre la enseñanza de la literatura y el proceso de alfabetización. Otros trabajos prefieren centrarse en, esto también se está viendo, digamos, en aumento en el último tiempo, yo lo observo por lo menos en mis estudiantes, en mis comisiones, digamos, como una problemática bastante acuciante, los casos de niños y niñas que no logran alfabetizarse a lo largo de todo el primer ciclo de la escolarización primaria, o bien durante el segundo ciclo y al finalizar incluso la educación primaria, ¿no? Lo que se suele llamar la alfabetización tardía, de acuerdo a los tiempos pautados por el sistema escolar, supuestamente, ¿no? Esto aparece como una preocupación creciente. Y también, como comentaba Luisina, recientemente, en los últimos años, 2020-2021, la cuestión de la alfabetización inicial en el contexto de la educación virtual, ¿no? A partir del contexto de aislamiento social preventivo obligatorio a raíz de la pandemia. Bueno, ¿y qué sucede ahí con esa alfabetización que se desarrolló, o se comenzó a desarrollar principalmente en los hogares y con la presencia de la escuela y de las o los docentes a partir de la virtualidad, ¿no? También hay algunos trabajos, digamos, algunos TFI que perfilan su interés de investigación en ese sentido, analizar qué pasó a partir de este fenómeno reciente generado por la pandemia. Bueno, podemos pasar la diapositiva, Erika. En relación con esto, yo recorté, digamos, tomé algunos ejemplos de trabajos finales de TFI ya finalizados, por un lado, y vamos a ver cómo aparecen recurrencias en relación con la experiencia que relataba Luisina, ¿no? Un caso es el TFI de Santiago Vázquez, un estudiante que egresó en el año 2017. El TFI se titula La escuela y su traducción, aproximaciones a los principales enfoques en alfabetización y sus resonancias en las aulas.
Pasamos la diapositiva porque esta solamente mostraba el título. Bien. Entonces, Santiago se propuso realizar un recorrido con una fuerte presencia, digamos, del elemento teórico, vamos a decir, cosa que no es por ahí lo más común que aparezca en todos los TFIs, que están más directamente vinculados a cuestiones que aparecen en el trabajo docente, ¿sí? Y en analizar prácticas de aula, estrategias docentes que se implementan y demás. En el caso de Santiago, digamos, hubo un desarrollo bastante importante de lo que sería el marco teórico, como apartado específico del TFI, porque, bueno, él tenía un interés particular justamente en poder describir y analizar las características principales de los enfoques predominantes en el área de la alfabetización, ¿no? Entonces, en este sentido, va a tomar el constructivismo o psicogénesis y hacer una presentación de este enfoque, también la conciencia fonológica y también el llamado enfoque equilibrado. Yo lo que transcribí acá es un extracto, una parte del planteo del problema de investigación que él realiza. O sea, el planteo del problema en general tiene que ver con qué interrogantes se propone abordar el TFI para responderlos o intentar, digamos, aproximar una respuesta, por lo menos en el contexto estudiado, ¿no? En las situaciones de enseñanza puntualmente analizadas en cada trabajo, digamos, a nivel de un conocimiento local, como decía Luisina, en ese sentido de entender la escuela desde abajo, con una mirada desde abajo, de recuperar las situaciones efectivas que se dan en el trabajo docente, qué tipo de estrategias, digamos, qué pasa allí, qué tensiones se dan respecto de la política educativa, respecto de las prescripciones en distintos sentidos. Y, digamos, el interés entonces de Santiago tenía que ver con desarrollar las características de cada uno de los enfoques predominantes en la actualidad, o digamos de mayor circulación, o que pueden estar en debate, para luego ver qué sucedía en el trabajo docente, en digamos, el contexto de dos aulas, dos docentes de escuelas públicas de Cava, ¿no? Entonces, él lo que plantea como interrogantes de investigación es, por un lado, ¿cuáles son los principales enfoques o perspectivas teóricas que conviven actualmente en la didáctica de la alfabetización inicial en particular? ¿Dichos enfoques teóricos implican o derivan en propuestas metodológicas para la didáctica de la alfabetización? ¿Cómo se puede caracterizar esta vinculación entre teoría y prácticas de aula? Es decir, acá está la relación, podemos decir, en distintos niveles entre teoría y metodologías de la enseñanza, ¿no? Si un enfoque supone una metodología particular de la enseñanza que prescribe o no, y luego de existir esa metodología, si se da, digamos, su puesta en escena o llevarla adelante en las aulas o no. Luego, para los casos estudiados, ¿es posible hablar de la adopción de un enfoque único a la hora de alfabetizar, o más bien se da la coexistencia o mixtura de métodos y enfoques? ¿No? Nos interesa detenernos, estas serían las preguntas de investigación, o parte de sus preguntas de investigación. Y los propósitos del trabajo, van a ver que acá hay cierta retórica, digamos, reiterativa, porque también, digamos, como parte de lo que es la escritura del TFI, la escritura de investigación, plantear los propósitos del trabajo supone retomar justamente esas preguntas que tienen que ver con el problema, ¿no? Entonces, en cuanto a los propósitos, dice, nos interesa detenernos en la vinculación entre perspectivas teóricas y propuestas metodológicas en este campo, es decir, de la alfabetización, y es también objeto de este trabajo indagar y analizar las prácticas y las intervenciones didácticas vinculadas a la alfabetización que ponen en juego dos maestras de escuelas públicas de gestión estatal de Cava.
De este modo, deseamos arribar a un estado de la cuestión más preciso en lo referente a las prácticas de enseñanza reales que se desarrollan en las aulas para procurar la alfabetización de niños y niñas. Bueno, podemos pasar, Erika. Luego de plantear el problema de la investigación y los propósitos del trabajo, aparecen lo que serían, digamos, ciertos presupuestos, podríamos decir, es decir, ciertas cuestiones que el trabajo, digamos, va a dar por sentado para poder avanzar en el desarrollo del análisis. Por un lado, que alfabetizar o educar en términos generales, pero en este caso alfabetizar, supone un posicionamiento político-pedagógico por parte de los y las docentes. Del mismo modo, por supuesto, proponer un enfoque, un método para la alfabetización también supone un posicionamiento político-pedagógico. Y dice en este sentido, todo lo que voy leyendo está, por supuesto, recortado, para que no sea larguísimo, pero es textual del TFI de Santiago, ¿sí? Dice, la propuesta que cada enfoque hará será resultante de, entre otros elementos, cómo cada uno de ellos interpreta y reconfigura distintas ideas sobre qué es el lenguaje, y sobre cómo los niños pasan a un estado de mayor conocimiento. Es decir, otro presupuesto es que para desarrollar un enfoque acerca de la alfabetización, o responder acerca de qué es la alfabetización o cómo alfabetizar, digamos, lo que precede es un posicionamiento o una idea previa acerca de qué es el lenguaje y cómo se pasa a un mayor conocimiento respecto del lenguaje. Digamos. Un análisis minucioso de la interpretación acerca de cómo cada enfoque asume los postulados de dichas ciencias de referencia, dichas porque él ya las había nombrado antes. Las ciencias que refiere son la lingüística, la pedagogía y la epistemología, como ciencias de las que cada enfoque, digamos, toma cosas, ¿no? Entonces, un análisis de cómo cada enfoque toma distintas cosas de cada una de esas ciencias supera notoriamente los alcances de trabajo. Entonces, se plantea un recorte. Esto es algo también bastante común, que, digamos, aparece como una necesidad de los TFI. El trabajo final de integración es una investigación de carácter acotado, ¿sí? Entonces, siempre aparece la necesidad de dejar de lado algunas cuestiones. Imagínense que sería una investigación monumental, ver cómo cada uno de los enfoques existentes acerca de la alfabetización toma qué cosa y de qué manera de una disciplina de referencia, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que se hace, lo que se suele hacer en estos trabajos de investigación es directamente aclarar qué recortes se va a hacer y qué cuestiones se van a dejar de lado, porque son imposibles de abarcar todas en una sola investigación de estas características. Entonces, el recorte que él plantea es, por un lado, la discusión acerca del objeto de enseñanza, es decir, cómo cada enfoque estaría tomando ese objeto de enseñanza. Y en relación con eso, particularmente, la discusión por el lugar de la enseñanza de las unidades no significativas de la lengua, a partir del vínculo entre la oralidad y la escritura. Es decir, en relación con lo que traía Luisina también hace un ratito, cómo se posiciona cada enfoque en relación con estas llamadas unidades menores o no significativas, los grafemas, los fonemas, ¿no? Si se enseñan, se ponen en escena en la enseñanza, no se ponen en escena, qué lugar se les da en determinado enfoque, ¿no? Qué importancia, qué relevancia o no, a partir, bueno, del vínculo entre la oralidad y la escritura. Entonces ahora vamos a ver, si pasamos a la diapositiva siguiente, otra parte del TFI de Santiago que tiene que ver ya con el desarrollo, el análisis de las situaciones de enseñanza. O sea, como les comentaba recién, él hace todo un recorrido donde trae las características principales, de una manera sintética, por supuesto, de cada uno de estos tres enfoques: psicogénesis, conciencia fonológica, enfoque equilibrado, voces referentes, ¿no? de representantes de estos enfoques, y luego procura incluso hacer
un trabajo de comparación, comparativo, digamos, en relación a si puede haber algún punto de convergencia en esos planteos, o cuáles son las divergencias, en qué consisten, que lo va a encontrar sobre todo en estas unidades no significativas, de ahí el recorte también, ¿no? Y luego pasa a, digamos, lo que sería su trabajo de campo, su investigación empírica, que tiene que ver con la investigación en estos 2 grados de una escuela pública de Cava, 2 primeros grados, 2 docentes, Griselda una de ellas, Valentina la otra, y de cada una de esas docentes va a tomar o va a trabajar una entrevista con ellas, luego el análisis de una planificación, no de la planificación anual, pero sí de una planificación que supone una clase o una secuencia didáctica, y la observación y registro de una clase de cada una, ¿sí? Yo no voy a presentar los 2 casos, digamos, sino que me interesó el recorte en una parte del desarrollo, entre las páginas 40 y 43 del TFI. Él analiza la clase, digamos, lo sucedido en la clase con Griselda, que es, digamos, esta docente se posiciona claramente, ella dice que sigue la psicogénesis, ¿no? Que está formada en ese enfoque y que acuerda con ese enfoque y que, digamos, lo utiliza tanto para sus planificaciones como en sus estrategias didácticas en general. Por eso traigo también un pedacito que está, digamos, ahí mismo, es todo textual del TFI de Santiago, un fragmento que él toma también, que él vuelca de la entrevista con Griselda, donde Griselda dice, más que nada ahora trabajamos desde el texto hacia la escritura. Antes era desde una palabra generadora hacia un texto. Antes de la palabra vaca, los niños debían escribir una composición de la vaca. Hoy en día uno no puede hacer eso con los chicos, debe darle un contexto, ¿no? Bueno, ese es el fragmento, porque Griselda dice que anteriormente ella conocía una forma de alfabetización más tradicional, digamos. No la nombra como una teoría o un enfoque, sino más tradicional, que consistía en eso, en una palabra generadora, qué sé yo, que ella era lo que conocía, empezó con eso, pero luego conoció en capacitaciones y demás, otra forma de enseñar a alfabetizar y adscribía, digamos, a esa otra manera. Trabaja con una secuencia que es con el nabo gigante, con el cuento nabo gigante, es una secuencia que no es de elaboración propia de la docente, sino que está tomada justamente, viene, digamos, de la psicogénesis, ¿no? Entonces también eso lo marca Santiago. La secuencia que elige la docente también tiene, digamos, está adscribiendo a ese enfoque. Aclara que es una secuencia enfocada en la lectura, más que nada dirigida hacia el desarrollo de la lectura, entonces están poco desarrolladas las situaciones de escritura propiamente, pero bueno, señala así algunas que se dan en este trabajo, que él observó, como una situación con un nombre propio, una lista de ingredientes y personajes a partir del cuento leído, y la construcción del aula como ambiente alfabetizador, si bien esto va a ser en términos generales, porque vamos a ver que en este caso puntualmente no se va a recurrir a lo que está en el aula, a los carteles, a las escrituras que están presentes en el aula como parte de ese ambiente, digamos, ¿no? Entonces, luego que menciona Santiago, describe cuál es la actividad que se propuso. Esta actividad, ¿no?, donde sí se advirtió una presencia de la escritura más fuerte dentro de la secuencia del nabo gigante. Entonces dice que la actividad suponía la producción de palabras que rotulen los dibujos de los personajes del nabo gigante. Al tratarse de escritura de palabras aisladas, que lo dice Santiago, existe una primera decisión didáctica alrededor de seleccionar un texto que permite centrar la atención en aspectos referidos al sistema de escritura. Es decir, la actividad tiene que ver con escritura de palabras aisladas, si bien se partió de la lectura de un cuento. El registro, continúa Santiago, muestra algunas intervenciones específicas
específicas sobre el trabajo con las unidades menores del lenguaje y otras intervenciones de carácter general. Pasamos a la siguiente. Bien. Dice, Griselda les propuso a los niños que para escribir el nombre de los personajes puedan detenerse en qué letras deben poner, cuántas y en qué orden. Consideramos que sus intervenciones pueden ser plausibles de agrupar en dos grupos. Por un lado, podemos situar varias mediaciones que proponen la sonorización acentuada de las letras, es decir, su fonetización. En otra dirección, hallamos varias intervenciones que buscan que los niños se apoyen en referencias escritas seguras. Es decir, por un lado, fonetización, por otro lado, recurrir a fuentes escritas, ¿no? Para no hacerlo tan largo, bueno, por ahí no leo todo, pero cuenta cómo a una niña, Felicitas, le enfatiza la sonorización de la I en viernes, para que pudiera escribir la palabra, a otro nene la S en ratones, porque había escrito ratones y se le había olvidado la S, entonces enfatiza la sonorización para que lo advirtiera y pudiera agregarla. Luego el mismo nene escribe Diego en vez de viejo, ¿no? Para nombrar a un personaje, y entonces ahí sonoriza la maestra go, la sílaba go, para que pudiera distinguir la diferencia, ¿no? Básicamente entre la J y la G cuando son acompañadas por la vocal O. Entonces todo esto acompañado por varias intervenciones donde Griselda le señalaba a los niños la importancia de prestar atención a los sonidos, que nos permiten conjeturar, dice Santiago, que estas intervenciones eran frecuentes para que los chicos pudieran lograr escrituras más acabadas. Bueno, pasamos a la siguiente. Erika, por favor, gracias. Entonces, esas intervenciones de carácter oral conviven con otras donde se recurre a las fuentes escritas. Por ejemplo, dice a Felicitas, la señorita le escribe gato, y le pregunta qué parte de esa palabra puede serle útil para escribir ganso, o cuando el otro nene escribe Diego, ella le escribe gota para ver qué tienen en común ambas palabras, y después le escribe jueves y jirafa, bueno, para que realice esta comparación entre la G y la J, y pueda advertir el error y corregir la escritura. ¿Qué interesa de acá, más allá de los ejemplos puntuales? Bueno, justamente como esta docente que en la entrevista afirma posicionarse, digamos, desde la psicogénesis, un enfoque que supuestamente no pone en primer plano este tipo de enseñanzas que son más propias de los métodos sintéticos, ¿no? de las unidades menores, de la correspondencia grafema-fonema, de sonorizar, etcétera, etcétera, como sin embargo en el aula este tipo de estrategias se despliegan también junto a lo otro que sería propio, vamos a decir, del otro enfoque. Otra cuestión es que las fuentes de información utilizadas, ¿no? Cuando la maestra brinda fuentes escritas, son todas provistas por la misma docente. Es decir, no aparece en el registro ninguna intervención que sugiera ir a la búsqueda de información existente en el aula, ni en otros portadores textuales. De esta forma, dice Santiago, analizando, ¿no?, la situación, afirmamos que son insuficientes los elementos con los que contamos para evaluar cómo la docente les propone a sus alumnos que interactúen con el ambiente. Tampoco los niños solicitaron hacer uso de las fuentes existentes en el ambiente. Esto aparece mencionado porque, bueno, si vamos a tomar los enfoques, sabemos de la importancia que se le da a esto que se llama el ambiente alfabetizador en el caso de la psicogénesis, y bueno, dada la situación con esta docente, lo declarado en la entrevista y demás, la secuencia utilizada, bueno, esto aparecería como tensiones, no por supuesto en un sentido a criticar por qué hizo eso, por qué no se atuvo al enfoque o a lo que proponía la secuencia, sino como justamente una muestra de esto que marcaba Luisina hace un rato y que venimos diciendo, ¿no? Como en algunos casos se puede adscribir a un determinado método o enfoque, sin embargo, lo que sucede en las prácticas de aulas suele ser de una mayor complejidad y no encontrarse en un estado así de pureza, de esta es la manera de enseñar, alfabetizar, sino que siempre aparecen estrategias que son diversas, que son múltiples y demás.
Bueno, eso en cuanto al trabajo de Santiago. Luego traigo muy brevemente el trabajo final de integración de Nuria Lantos, que se defendió hace unos meses, en 2021. Lo traigo muy brevemente y les recomiendo, o los y las invito, si pueden, el día jueves a las 15, que Nuria va a estar presentando su investigación en una mesa, junto con Daniel Ruth. Son dos investigaciones que tienen que ver con alfabetización en relación con, vamos a decir, otras lenguas. En el caso de Nuria, el portuñol, porque ella vive en Misiones, en una zona de frontera con Brasil. En el caso de Daniel, con el mapudungún, porque él vive en Chubut. Entonces ahí toma como, digamos, descendientes del pueblo mapuche que hablan esa lengua, digamos, cuál es la experiencia con la alfabetización en ese sentido. Bueno, hago la invitación, pasamos a la siguiente diapositiva, Erika, y quiero aclarar que lo que voy a leer acá no es el objeto principal de investigación de Nuria, así que, como les decía, es la alfabetización a partir de el bilingüismo, digamos, que se da, ¿no?, en una zona donde la escuela, por supuesto, enseña el español estándar, estandarizado, y todos los estudiantes de la escuela del paraje Tres Vecinos, donde se enseña en Misiones, son, digamos, su lengua materna es el portuñol. Y qué desafíos y qué problemáticas se pueden ver ahí, y qué tensiones respecto de la política curricular, el diseño curricular, digamos, que no contempla para nada, más que de un modo declarativo, la cuestión de las variedades lingüísticas. Se habla del respeto a la diversidad y a las variedades lingüísticas de modo declarativo, pero luego no hay ningún tipo de orientación acerca de cómo moverse en un contexto como este, y de qué manera alfabetizar a esos sujetos cuya lengua materna es otra, distinta del español, y del español que se enseña en la escuela. Entonces, ese es el objeto de investigación de ella. Para nada tiene que ver su objeto de investigación con una discusión sobre enfoques, métodos, o comparación entre métodos, como podíamos ver en el caso de Santiago. En ese sentido son TFIs muy distintos, ¿sí? Pero en un momento, por eso digo, para el trabajo de Nuria en sí, que es muy interesante, la pueden escuchar a Nuria. Pero en un momento de su trabajo, de la presentación del problema, y como parte, digamos, como una variable, si quieren, que es parte de esa problemática, ella dice que tiene la necesidad de analizar, por un lado, la omisión de este tema en la política curricular, pero a su vez comenzar a relevar el trabajo docente con la alfabetización en un contexto de habla predominante del portuñol. Es decir, más allá de la omisión de la política curricular, comenzar a relevar qué es lo que ocurre efectivamente, cómo efectivamente las docentes llevan adelante estrategias para alfabetizar en este contexto, ¿no? En cuanto a la alfabetización inicial en particular, si bien el enfoque predominante en el diseño curricular de la provincia de Misiones, en los NAP y en las propuestas de capacitación docente, así como en los discursos que circulan en los ámbitos escolares, está ligado a la psicogénesis o el constructivismo, se puede descubrir observando cuadernos, ver anexo, pone ella, porque luego en el anexo de su trabajo, entre los anexos aparecen imágenes, fotos de cuadernos, y en observaciones áulicas, que el modelo hegemónico en el quehacer docente cotidiano es más bien un método sintético, en el que se presenta el alfabeto letra por letra, primero a las vocales y luego a las consonantes, siguiendo un orden particular. Cada consonante se presenta con su sonido, sin nombrarla, y el trabajo áulico que predomina es la copia de letras, sílabas y palabras. Esta tensión entre lo prescripto y lo realmente realizado, que es un poquito más adelante, también interfiere en el proceso de alfabetización y habla de todo un sistema escolar oculto que circula informalmente. Tanto es así que en conversaciones informales con docentes, las colegas manifiestan su total desacuerdo con las, y está en cursiva en el trabajo, nuevas teorías de la alfabetización, al referirse a la unidad pedagógica y las propuestas de los NAP. O sea, las docentes catalogan como nuevas teorías de la alfabetización, y ella lo que releva, digamos, más allá de entrar en discusión o tomar partido, lo que releva es que lo que predomina
en el trabajo docente en esa zona es, bueno, la presencia de un método de tipo sintético, lo que ella describe acá, ¿no? En este caso, por supuesto, en un contexto particular, como decía, de estudiantes cuya lengua materna es otra. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, Erika. Gracias. Y finalmente, como otro ejemplo que les quería traer, que me parece bastante ilustrativo de estas problemáticas, de estas recurrencias, tenemos la intervención en un foro. Esto no es fragmento de un trabajo final de un TFI, sino parte del trabajo de una clase de formación orientada a la investigación, o sea, cuando recién se comienzan a plantear cuáles son los intereses para abordar en el TFI, qué tema elegir, cómo recortarlo y demás, proponemos un foro en el que cada estudiante relate alguna experiencia de su trabajo docente, ¿no? A la manera de un relato, justamente, no con la escritura de la investigación, no formalizándolo como una problemática y demás, sino más bien como una especie de anécdota, digamos, pero una anécdota que les haya resultado significativa a lo largo de su trayectoria docente, no porque se trate de un gran acontecimiento ni nada por el estilo, sino de esas cosas que a los docentes nos quedan en la memoria, ¿no? Que nos acordamos y con el paso del tiempo van volviendo una y otra vez, aunque sea una escena perfectamente cotidiana, y que procuren que esté de algún modo vinculada con su interés de investigación, con el tema, digamos, si quieren investigar sobre la alfabetización, que esté de alguna manera vinculada con la alfabetización, o con la enseñanza de la literatura, y así. Entonces Gabriela, en el foro, cuenta lo siguiente, porque es un fragmento de la intervención de ella en el foro, ¿no? De la cursada 2021. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de participar en una capacitación en servicio muy interesante de la red de escuelas de aprendizaje para el área de prácticas del lenguaje. Fue una propuesta que partió desde la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires con encuentros mensuales. Al primer encuentro nos habíamos presentado alrededor de 40 docentes, todas del distrito de Pilar, representantes y agentes multiplicadores de cada una de nuestras escuelas. Recuerdo que surgió una conversación muy acalorada sobre alfabetización. Sí, se Todas puede las cargar la presentes, aplicación o hay un micrófono, perdón. desde la página. Ahí se fue. Bueno, dice que surgió una conversación muy acalorada sobre alfabetización. Todas las presentes teníamos el mismo problema. Nuestros alumnos y alumnas no lograban aprender a leer y escribir en los primeros años de la escuela. Y la capacitadora no lograba dar respuestas que satisfagan los planteos y las dudas de las presentes. En la mayoría de los casos comentados, los chicos podían hablar sobre cuentos y relatos que escuchaban, hacer conjeturas a partir de los títulos, indicar dónde puede ser que diga algo que cree que está escrito, pero no podían leer una oración sin que se les ofrezca información sobre su contenido o que tenga imágenes o dibujos que ilustre de qué podía tratar el texto. Durante el intercambio se hacía evidente el reclamo de las maestras. ¿Cómo hacer para enseñar a leer y escribir? ¿Cuál es el método? ¿Qué actividades? ¿Por qué esas actividades y no otras? ¿De dónde partir? Si se enseñan o no las letras. Todo esto sumado a situaciones desfavorables como la falta de infraestructura, materiales, ausentismo reiterado y un contexto social vulnerable. Bueno, me interesó traer esta intervención porque condensa, digamos, sintetiza, me parece muy bien, varias de las cuestiones que estuvimos mencionando hasta el momento, ¿no? Y otras incluso. Entonces la relación entre alfabetización y formación docente, tanto inicial como continua, por un lado, ¿no? Después, bueno, esta cuestión de los métodos no está presente en la intervención directamente, pero sí, digamos, este comentario de los chicos, se les leían cuentos, podían comentarlos, reponer el argumento, qué cosa habían leído, qué habían escuchado, hacer conjeturas, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver con, vamos a decir, los métodos más analíticos, y la cuestión de los significados, de entrar por el texto, de entrar por las prácticas, y los intercambios lectores y qué sé yo, pero luego no podían leer una oración
sin que se les ofreciera algún tipo de información, etc. Y, digamos, las demandas de las docentes en ese sentido: ¿qué método? ¿Qué actividades? ¿Se deben enseñar las letras? ¿No se deben enseñar las letras? Bueno, digamos, me pareció que en unas pocas líneas aparecían, digamos, estas problemáticas muy bien condensadas, y por eso me resultó interesante de compartir con ustedes. Entonces, bueno, retomando también lo que decía Luisina para cerrar su intervención, la cuestión de la alfabetización, evidentemente nos parece que debe trascender la discusión acerca de métodos o enfoques, ¿no? Si bien puede tomar distintas cosas de esos enfoques, lo que nos proponemos en la carrera es ponerlos bajo análisis, pero sobre todo contrastándolos con el trabajo docente, eso que emerge, ¿no? Tomando la perspectiva etnográfica a la que ascribimos, lo que emerge del trabajo docente en las escuelas, con toda la complejidad que supone, ¿no? Y también, como dice Magda Suárez, no solamente, digamos, pensar la posibilidad de analizar ese trabajo docente, no solamente desde el punto de vista de si se atiende a las unidades menores a la manera de un método sintético o de la correspondencia de grafema-fonema como algo que es parte del conocimiento lingüístico de la alfabetización y que no puede estar totalmente dividido, también a los significados, a los sentidos, a lo que tiene que ver con métodos más globales, digamos, que también forma parte de ese proceso y evidentemente aparece también en las estrategias de enseñanza en el aula, y como una tercera dimensión, también muy importante pensar en a qué sujetos se está alfabetizando y para qué se está alfabetizando, ¿no? ¿Qué sentido también tiene la alfabetización en una determinada sociedad? ¿Y cuáles serían los propósitos de esa alfabetización en un sentido político, pedagógico, ¿no? Bueno, nada más por mi parte, y le cedo la palabra a Alejo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes que nada le quería agradecer a la UNIPED por esta posibilidad que nos brinda de poder contar el trabajo que hacemos en la licenciatura. Recién escuchábamos a Luisina y a Malena con aportes súper interesantes. Bueno, me toca cerrar esta serie de exposiciones que tienen la forma de un arco narrativo, de algún modo, ¿no? Empezamos con la formación especializada, Luisina comenzando ahí, después ahora vamos a terminar, digamos, con la formación orientada, especializada en investigación. Nosotros, bueno, como recién comentaba Malena, nosotros trabajamos muy codo a codo en los espacios de formación oriental e investigación y en el espacio de tutoría FOI. Lo que voy a presentar, lo que quiero compartirles hoy, es un poco el trabajo que hacemos en el espacio de tutorías. Me interesa también recuperar algunas recurrencias que se observan en las intervenciones y en las producciones de los y las alumnas en este espacio, vincular esas recurrencias con algunos problemas, algunos objetos de la formación docente, del campo pedagógico, pero en particular de la formación docente, y también contarles cómo nosotros abordamos estas recurrencias que se nos ofrecen en las distintas instancias de las clases y en las actividades, ¿no?, que proponemos, que tienen, que se plasman en actividades en foros, pero también sobre todo en FOI y en el espacio de tutorías, en entregas que van realizando, en sucesivas entregas con partes del trabajo final integrador, los alumnos y las alumnas. Les cuento un poco del espacio de tutorías para empezar.
espacio de tutorías es un espacio que a partir del nuevo plan de la carrera, de la licenciatura, se encuentra ubicado en el primer cuatrimestre del tercer año de la licenciatura, ¿no? Es un espacio que se encuentra íntimamente ligado con formación orientada a la investigación, ¿sí? De algún modo el espacio de tutorías es una continuación de formación orientada a la investigación, en la medida en que desde la primera clase del espacio de tutorías estamos recuperando, ¿sí?, las producciones de las primeras partes del TFI y las primeras etapas del proceso de investigación que se formulan y se desarrollan en formación orientada a la investigación. El espacio el macroespacio, digamos, de formación especializada en investigación de la carrera no solamente conforma FOI y tutoría, sino también los 3 talleres de investigación. Bueno, entonces, les quería comentar primero lo que vemos en esta diapositiva son los cuatro grandes objetivos del espacio. Como contaba recién, recuperar la formación académica obtenida a lo largo del trayecto de la licenciatura. Esto es algo que hacemos tanto en tutorías como en FOI. Los objetos, el recorte de los objetos y problemas de los TFI tienen muchísimo que ver con los objetos problematizados y trabajados todo a lo largo de la carrera. Podemos pensar que incluso el momento de descubrimiento, ¿sí?, del problema tiene muchísimo que ver con reelaborar, ¿sí?, los problemas abordados en otros espacios curriculares de la carrera, ¿no? El segundo objetivo de tutorías tiene que ver con conocer el TFI como género académico y dominar la escritura académica con sus pautas formales. Como mencionaba antes también, en tutorías y en FOI también, se trabaja de un modo en el que hay una serie de reescrituras y sucesivas entregas de partes del trabajo final de investigación que nos permiten ir puliendo, ¿sí?, conociendo, ¿sí?, la dimensión formal, la estructura del TFI, y también comenzar a conocer mejor la retórica académica. Por ejemplo, la primera actividad que tenemos en el espacio de tutorías tiene que ver con el trabajo con el discurso de referido y con la integración y el entramado de voces que siempre son convocadas como parte de como parte de la escritura académica. El tercer objetivo es realizar avances en la elaboración de los TFI, en particular en tutorías trabajamos con el marco metodológico, con el estado del arte y con el marco teórico. ¿Sí? Esos son los 3 grandes capítulos que nosotros abordamos en este espacio, y también abordamos estas etapas del proceso de investigación que se condicen con partes del TFI, generando instancias de intercambio, ¿no? Es un trabajo colectivo, el trabajo académico tiene mucho que ver con el diálogo que en los espacios de FOI de tutorías se plasma en foros y en el intercambio entre los docentes encargados de estos espacios y los tesistas, futuros tesistas. Y el último objetivo tiene que ver con considerar las propias prácticas y también las de otras como objeto de reflexión e investigación en el marco de una producción de conocimientos para la formación docente que atienda a diversas realidades educativas. Y lo que voy a contarles y compartir con ustedes a continuación tiene mucho que ver con este objetivo y con recurrencias que se nos ofrecen en las intervenciones y en las producciones de los alumnos y las alumnas a lo largo de las distintas actividades del espacio de tutorías. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, aquí presento un poco la estructura de tutorías. La unidad 1
recupera el desarrollo y revisa el desarrollo de distintos aspectos trabajados en formación orientada en investigación del TFI, y también aborda el discurso referido. La actividad en particular de esta primera unidad se dedica a trabajar con el discurso referido para entender, comprender de qué modo, ¿sí?, cobra sentido el ingreso de las voces de distintos autores que hemos leído a lo largo de la carrera en el propio trabajo, ¿sí?, ya sea para reelaborarlo, para tomar distancia, generar una crítica, inscribirse en la misma línea, ¿no? La unidad 2, que es la que vamos a abordar en particular en lo subsiguiente, tiene que ver con el trabajo con el marco metodológico, algo que ya se empieza a ver en formación oriental e investigación, pero se profundiza muchísimo en tutorías. Es un apartado del TFI y una parte del proceso de investigación a la que le dedicamos bastante tiempo en el espacio de tutorías. Se entregan los avances incluso de este apartado en la unidad 2, y la unidad 3 ya está dedicada al estado del arte, al desarrollo del estado del arte y el marco teórico, en conjunto con las búsquedas bibliográficas, la práctica de búsqueda bibliográfica que precisan estos dos capítulos en particular, ¿no? Que en realidad precisan todos los capítulos, pero que abordamos en particular en relación con estas dos partes del TFI. Por supuesto, como les comentaba antes Malena, no se espera que una vez finalizado el espacio de tutorías ya esté concluido el TFI, ni mucho menos. Lo que sí esperamos es que haya un avance significativo respecto de los apartados que se trabajan en FOI y tutorías, que son la introducción, el desarrollo el planteo del problema, las preguntas de investigación, los propósitos objetivos, la metodología, el estado del arte y el marco teórico. Bueno, entonces, como les comentaba, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como les comentaba, vamos a trabajar, o les voy a compartir, mejor dicho, dos avances de TFI que están en desarrollo, a partir de las resoluciones que, como parte de la producción del TFI, han hecho dos tesistas para la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2 tiene una consigna en dos partes. La primera parte es la entrega de los avances del TFI elaborados en formación oriental e investigación, y la segunda parte de la consigna es la entrega del apartado metodológico, ¿no? Con la justificación de la selección del enfoque metodológico general y las estrategias o técnicas metodológicas particulares. Entonces, recupero por las dudas para que quede claro, a esta altura, ¿sí?, para la unidad 2 de tutorías, los alumnos y las alumnas ya han trabajado con la introducción, con el planteo del problema u objeto de investigación, con los propósitos, ¿sí? Y ahora empiezan a trabajar con el apartado metodológico, lo cual es todo un desafío. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. El primer TFI sobre el cual quiero comentarles y que voy a traer a modo de ejemplo para abordar estas recurrencias de las que venía hablando en la primera parte de la presentación, se titula Variedades lingüísticas, usos escolares de la lengua escrita y oral en la escuela primaria, un problema de perspectivas. Es un TFI que está siendo elaborado por una de las cursantes de la licenciatura que el año pasado cursó el espacio de tutorías. Resguardamos su identidad en el anonimato, pero nos dio su permiso para trabajar con su TFI en esta presentación. Y bueno, para contarles un poco de qué se trata este trabajo, parte del reconocimiento de un conflicto cultural y lingüístico. Los enfoques dominantes en las políticas educativas, desde la perspectiva de la tesista, no estarían reconociendo la diversidad lingüística que existe en las aulas. Por eso, cito el TFI, todo niño o niña que no domine la lengua prestigiosa se va a encontrar en desventaja
durante su trayecto en el sistema educativo. Cierro cita. La tesista trabaja en escuelas de Cava y sus grados cuentan aproximadamente con entre 20 y 24 alumnos. En cada aula 2 o 3 niños o niñas tienen como lengua materna el guaraní. Además, se presentan como variedad lingüística el español venezolano, con sus propios dialectos, entre otras variedades dialectales propias de la cultura, como la llama, de los sectores populares y la clase media. Entonces, la tesista observa que todas estas variedades conviven en el aula, pero como las variedades lingüísticas no son reconocidas en las políticas educativas, esto genera problemas en la enseñanza de la lengua. Veamos cómo plantea el problema de investigación. Podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Entonces, estos son citas textuales que he hecho del TFI, en este caso la formulación del problema de investigación. Leemos 3 preguntas. ¿Cuáles son las variedades lingüísticas que se manifiestan en algunas de las aulas de esta escuela particular? ¿Cuáles son las significaciones y los usos de las lenguas que realizan los alumnos y alumnas? Y por último, la pregunta, ¿cómo proceden los docentes ante la presencia de variedades lingüísticas en el área de prácticas del lenguaje? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos los propósitos de la investigación u objetivos que suelen guardar una relación, un correlato muy fuerte con las preguntas. Leo, indagar cuáles son las variedades lingüísticas que aparecen en las aulas en esta escuela en particular, conocer cuáles son las significaciones que los alumnos y alumnas construyen a partir de los usos de las lenguas, analizar la diferencia entre los usos, las prácticas comunicativas concretas y los dichos acerca de esos usos por parte de los docentes y alumnos, y por último, confrontar los aportes de la sociolingüística y psicolingüística en las concepciones del lenguaje. Este es un TFI que está en desarrollo. El título que les leí es provisorio, está en proceso todavía de escritura. ¿Qué nos ofrece este ejemplo de TFI para la reflexión sobre la formación docente? Lo primero que nos preguntamos, y esto es algo que trabajamos muy activamente en los espacios de formación oriental, investigación y tutoría, lo que nos preguntamos cuando leemos este TFI es qué sucede con la enseñanza. En el planteo del problema vemos 2 cosas. Por un lado, la tesista recupera sobre todo los usos, las variedades lingüísticas, los problemas que tienen que ver, podemos pensar con la dimensión sociolingüística de su objeto, y por otro, el trabajo docente es planteado como un proceder en los problemas, ¿sí? Cómo proceden los docentes. Un proceder que, cuando vamos a los propósitos, a los objetivos, que fue la segunda diapositiva que les mostré, suelen guardar, o sea, estos propósitos suelen guardar una estrecha relación con las preguntas. Bueno, en esos propósitos ese proceder queda omitido del planteo. Entonces lo que vemos como recurrencia, este es solo un ejemplo, pero esto sucede con bastante frecuencia, no en todos los casos, pero es algo que observamos, es que en los espacios orientados a la investigación hay un corrimiento en algunos TFIs del lugar de la enseñanza y de las decisiones metodológicas involucradas en la práctica de enseñar y en la calidad de objeto de estudio de esas prácticas, ¿no? Esto nosotros lo explicamos, le damos una dimensión y una reflexión teórica en términos de un corrimiento de las dimensiones que hacen a la especificidad del trabajo docente y a la dimensión metodológica de la enseñanza, un corrimiento que está traccionado por los enfoques de raíz cognitiva y psicogenética, que hacen que los recortes de los problemas del TFI cobre predominancia, o bien prioritariamente se vean y se enfoque y se recorten los sujetos del aprendizaje a partir de hipótesis sobre el funcionamiento de la mente de los niños y las niñas, o bien se recupera el accionar del docente como mediador o guía. Entonces, nosotros en la carrera trabajamos esto primero en FOI, después en tutorías, mostrando las relaciones que existen. Podríamos llamarlo
relaciones de sintonía epistemológica y metodológica entre el modo de entender la formación docente y la investigación cualitativa y la etnografía. ¿Cómo funciona esa sintonía? Bueno, nosotros partimos de revisar esta forma tan frecuente de conceptualizar al docente como ejecutor de reformas y orientaciones formuladas desde las esferas de la producción del saber pedagógico oficial, o sea, revisamos esa mirada que atraviesa tanto la dimensión curricular, ¿sí?, oficial de lo documentado, pero también la formación docente. Y como respuesta, lo que hacemos es trabajar con la noción del docente o la docente como intelectual transformativa. Y la etnografía como perspectiva de investigación que permite viabilizar, ¿no?, esta idea del intelectual transformativo en la formación docente, porque recupera los conocimientos locales que brindan herramientas para apropiarse de las reformas, para apropiarse del currículum desde conocimientos vinculados al contexto escolar institucional, las regulaciones del trabajo docente del sistema educativo y el cotidiano escolar, los saberes, ¿sí?, las lenguas, las variedades de los alumnos y las alumnas, ¿no? Y también ahí hay un trabajo de vinculación de estos problemas con procesos históricos y sociales más amplios, ¿no?, a los que se vinculan las prácticas y los conocimientos locales. Entonces, esto es algo que abordamos en FOI y que se recupera mucho en tutorías. Veamos ahora el trabajo que realiza la tesista en el apartado metodológico y la reformulación del problema de investigación que se desprende de ese trabajo luego de trabajar con la metodología. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Me parece que a ver, la anterior tiene que decir metodología. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí lo que podemos leer es el planteo, un fragmento, ¿sí?, un fragmento del apartado metodológico de este mismo TFI que está en proceso, ¿no? Leo. La etnografía proporciona una mirada que permite indagar las situaciones de enseñanza en los que juegan un papel central los actores involucrados, docentes, alumnos, familias, autoridades. El trabajo docente y su contexto adquieren una relevancia fundamental para pensar la teoría y la práctica en estrecha vinculación. De esta manera lo explican las autoras Rockwell y Mercado, tenemos una cita allí: la práctica vuelta a objeto de análisis se evidencia un espacio propicio para la reflexión teórica imbricada con o surgida de lo que efectivamente ocurre en las escuelas y a partir de los mismos maestros como sujetos de investigación que no necesariamente deben responder a los tradicionalmente prestigiados por los circuitos académicos. Termina la cita. Es en el campo, en la práctica concreta, nos dice la tesista, en donde podemos observar y analizar el objeto de investigación en didáctica de la lengua, las variedades lingüísticas que aparecen en las aulas, las significaciones que los alumnos y alumnas construyen a partir de los usos de las lenguas en la escritura y oralidad, las negociaciones que realizan los docentes en la enseñanza de la lengua oficial con las variedades lingüísticas y analizar las opciones metodológicas de la enseñanza de la lengua oficial. Bien, entonces, a partir del trabajo con la metodología hay un cambio, entendemos, en la conceptualización de los sujetos involucrados en la investigación y en sus relaciones y prácticas. El foco en las variedades lingüísticas se conserva en el planteo, pero también cobra un lugar más importante y más claro allí la enseñanza y la noción de negociación como forma de conceptualizar la interacción entre docentes y alumnos, alumnas, como parte de la enseñanza de la lengua. Algo que no estaba presente en versiones anteriores del planteo del TFI, del planteo del problema del TFI, y que responde a una reconceptualización en el trabajo de investigación, que es un poco a lo que apuntamos en estos espacios orientados a la investigación. Y este trabajo con la dimensión metodológica de la investigación, después se traslada a la reformulación que la tesista hace de su pregunta de investigación, que
que es revisada, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Lo que encontramos aquí es, entonces, el problema de investigación reescrito, y vemos otras preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuáles son las variedades lingüísticas que se manifiestan en el área de prácticas del lenguaje, en algunas de las aulas de esta escuela particular? ¿Cuáles son los usos que hacen los alumnos y alumnas de los diferentes dialectos en las prácticas de escritura y la oralidad? Y por último tenemos esta pregunta que nos parece muy relevante: ¿cómo negociamos los docentes en la enseñanza de la lengua oficial con las variedades lingüísticas de los alumnos y alumnas? Entonces, lo que podemos ver aquí claramente es como hay una reformulación a partir del trabajo con el enfoque etnográfico sobre el planteo del problema, que se ve reescrito en función de una perspectiva que pone en foco sobre todo las negociaciones de estos actores, ¿sí? Y que de algún modo podríamos pensar que es una respuesta a ese corrimiento, ¿no? Del lugar del docente como quien enseña, ¿sí? Y que negocia con alumnos y alumnas, ¿sí? En el marco de la enseñanza. Tengo un ejemplo más de otro TFI que voy a recuperar muy brevemente porque estamos escasos de tiempo, así que puede ser la próxima diapositiva. Bien, el segundo TFI también lo que voy a mostrar es una resolución de la consigna de la unidad 2 de tutorías. El TFI se titula La relación entre la alfabetización inicial y la unidad pedagógica. Es un título provisorio todavía, como les decía antes, al igual que el anterior. En este caso, bueno, este caso guarda algunas continuidades con el primero, con el que vimos antes. Se trata de una investigación que asume como problema los desafíos que le ofrece al trabajo docente la unidad pedagógica de los 2 primeros años de la educación primaria, algo que ya nos resuena un poco de lo que venía planteando Malena y lo que planteó inicialmente Luisina. Cito el TFI, esta normativa, que fue considerada por los gremios docentes y por los ministerios de educación de cada jurisdicción como un acto de justicia escolar, encierra, a mi entender, nos dice la tesista, algunas contradicciones. Esas contradicciones, tal cual lo plantea, decantan en la adquisición tardía de la alfabetización inicial. ¿Podemos pasar de diapositiva? Entonces, les leo las preguntas del problema de investigación de este TFI. Son 4. Es obligación del Estado generar las condiciones para que cada alumno logre una escolaridad exitosa. Sin embargo, ¿de qué manera la unidad pedagógica per se implica que ésta sea alcanzada? ¿El Estado brinda todos los recursos necesarios para este fin o es simplemente un enunciado? Siendo el docente la persona que más conoce acerca de los procesos de aprendizaje de cada alumno o alumna, ¿por qué es una resolución la que define lo que es mejor para él? Después la tercera, los alumnos, alumnas que promocionan a segundo grado sin haber adquirido aún la lectura y la escritura, con los recursos reales que cuenta la escuela, ¿logran capitalizar los contenidos del segundo grado o centran sus esfuerzos en alfabetizarse, perdiendo la posibilidad de adquirir los contenidos de dicho grado, manteniendo de esa forma la desigualdad inicial? Y por último, ¿qué supone la unidad pedagógica como política educativa y qué, por otro lado, como política efectiva? Lo que vemos acá es una serie de preguntas, ¿sí? El problema de la investigación gira en torno a las contradicciones hacia el interior del Estado, ¿no? O sea, entre los recursos insuficientes que este brinde y la unidad pedagógica como reforma. Se cuestiona la validez de la resolución, también se pregunta la tesista por los aprendizajes de los alumnos, o sea, hay muchas preguntas que obviamente nosotros desde el espacio de tutorías y de FOI tratamos de acotar, tratamos de hacer foco en algunos objetos, porque normalmente tenemos un montón de preguntas sobre los problemas de la práctica y la cotidianeidad de nuestro trabajo, pero bueno, parte del trabajo de FOI de tutorías es canalizar esas preguntas, ¿no?
Y entonces, tenemos un abanico de preguntas, algo que es muy propio de este momento de la producción del TFI, y ahí lo que encontramos también es un corrimiento de la enseñanza o de la alfabetización que lleva adelante el docente como parte del objeto de estudio. Pero bueno, ahora veamos cómo es la reescritura. Podemos pasar, perfecto. Cuando vamos a la reescritura, después de haber trabajado de nuevo con la devolución del apartado metodológico y con los restantes apartados iniciales del TFI, vemos que la tesista plantea lo siguiente: la mirada etnográfica, entre otras perspectivas posibles, nos recuerda que en el plano de la cotidianidad escolar lo que siempre priman son las negociaciones entre lo asignado y lo que los y las docentes puedan reclamar para sí, entre lo prescripto y lo realizado, entre lo declarado y lo que efectivamente es, entre lo que es y sus posibilidades de transformación. Acá recupera, ¿sí? A partir de una cita indirecta, creo, una clase de formación oriental e investigación, y después continúa y plantea la pregunta, entonces, ¿cuál es la relación existente entre lo documentado en la resolución 714-12, los procesos de alfabetización y aquello que sucede efectivamente en el aula? Y de nuevo acá, ¿sí? A partir de la reformulación, ¿sí? Estos diferentes actores que estaban dispersos, el Estado, ¿sí? Podríamos pensar los especialistas y reformadores, los alumnos, los y las docentes, ¿sí? Bueno, estos actores que se dispersaban en el planteo de las preguntas inicialmente, ¿sí? Se reordenan bajo la metáfora de la negociación propia del enfoque etnográfico, que permita reorganizarlo sin perder de foco, ¿sí? Este eje puesto en las limitaciones de la resolución, en el plano de lo documentado, que es lo que para la tesista ha sido el puntapié, el detonante de su trabajo cuando ve las tensiones que hay entre el cotidiano escolar y esas resoluciones. Un poco entonces la búsqueda de traer estos dos casos de TFIs que están en proceso, que siguen siendo desarrollados por las tesistas, es observar o mostrarles, compartir con ustedes el trabajo que hacemos de recuperación de los distintos apartados, ¿sí? En tutorías respecto del FOI, y también en todo el espacio especializado en investigación, cómo recuperamos los objetos y los problemas de los distintos espacios curriculares de la carrera, y cómo entramamos, ¿sí? Esos objetos, tratamos de buscar miradas desde la investigación cualitativa y también desde el enfoque etnográfico, que nos permitan, ¿sí? Volver la mirada sobre el cotidiano escolar, el trabajo docente, porque lo que notamos como recurrencia es que hay tradiciones en la formación docente que formulan un corrimiento respecto a esto. Entonces, nuestro trabajo también es desandar ese camino para poder repensar las relaciones entre los sujetos, ¿sí? El sujeto sí, el sujeto que investiga, los sujetos de la práctica educativa en el cotidiano escolar, ¿sí? El lugar de los especialistas, de los reformadores, y ver cómo se dan esas negociaciones en concreto en las aulas y las escuelas. Bueno, y eso es todo, creo que estamos bastante justos de tiempo, así que les agradezco haber escuchado, y pasamos a la parte de las preguntas, ¿no? Así es. Bueno, vamos a mirar un poco el chat. Creo que hay varias preguntas. No, en principio vemos que estuvieron ingresando el número de DNI. Bueno, acá tenemos algunas preguntas, algunos saludos también, desde Gualeguay. Bueno, Alejo, que habías pedido que pusiéramos en pantalla completa el Power. Bueno, los micrófonos. Bien. No, en principio no tenemos preguntas, sí tenemos saludos, como había dicho, desde Gualeguay, desde Catamarca,
algunas habían dejado su DNI. Lo que podríamos hacer es, bueno, algunas piden que compartamos el Power, así que eso lo vamos a ver ahora, no sé qué dicen ustedes. Y No hay ningún tenemos, problema en compartirlo. bueno, y tenemos una pregunta, sí. ¿Cómo formar docentes en el paradigma complejo de la alfabetización con un diseño curricular etnocéntrico? Es una de las preguntas posibles. Bueno, yo me refería a eso en historia de la alfabetización, por ejemplo, como les contaba, en la clase 4, justamente, sobre todo a partir de los desarrollos de Mariano Dubín, con quien también formamos parte de un equipo de investigación sobre alfabetización y lenguas indígenas. Justamente él va desandando o mostrando, y esto lo vemos en Historia de la Alfabetización, cómo se puede ir, digamos, justamente desandar esa invisibilización o esos ocultamientos de las lenguas indígenas en las aulas, y no es solamente un fenómeno que tenga que ver con lo que sucede en las aulas, sino que, y esto es lo que estudiamos, cómo los diseños curriculares y en realidad toda una historia más general y más amplia abonan a este ocultamiento, a esta invisibilización. Es muy frecuente que nuestros estudiantes refieran que, y a mí también me ha pasado como docente, que uno identifica a algún alumno, que algo pasa, ¿no?, en las clases, que se queda muy callado, o que, no sé, algo pasa ahí, sobre todo en las clases de lengua, a mí me ha pasado en secundaria muchas veces, y si uno desanda un poco eso, uno pregunta un poco, en muchos casos tiene que ver con la presencia de variedades lingüísticas, ¿no? Y de lenguas indígenas en las aulas. Hay un artículo muy interesante de Valeria Castro que justamente cuenta una experiencia de enseñanza con lenguas indígenas en un aula de escuela secundaria, donde trabaja con poemas, ¿no? Y ahí se produce un diálogo y una visibilización justamente que tiene que ver con este, digamos, fenómeno más general, que como bien dice Rosana, ¿no?, tiene que ver con un diseño curricular etnocéntrico, justamente. Forma parte de un proceso más general, de un fenómeno más general, que tiene que ver con el eurocentrismo, y que es interesante que como docentes vayamos indagando en esas cuestiones. No sé si alguien más. Y tenemos también a Marcela Quintana que hace una pregunta, ¿no?, que quiere que ampliemos un poquito más acerca de la categoría de variedades lingüísticas. Perdón, bueno, yo retomo un poquito lo de Rosana, que es una pregunta muy compleja. Sí, efectivamente, digamos, uno se queda pensando si es una pregunta o una pregunta retórica, ¿en qué sentido? No creo que sea una pregunta retórica. ¿Cómo formar docentes en el paradigma complejo de la alfabetización? Es decir, que puedan atender, entiendo yo, a la complejidad de los problemas que conlleva la alfabetización en los contextos actuales, con un diseño curricular etnocéntrico. Bueno, pareciera que no se puede, o que no se puede, digamos, alcanzar completamente los objetivos que se proponen en la alfabetización con ese tipo de propuesta curricular, ¿no es cierto? Es lo que estamos viendo, digamos, lo que estuvimos comentando, que aparece en distintos planteos de TPI, problemas de investigación, etcétera, que se ve como, bueno, claramente insuficientes para atender a la presencia de estas distintas variedades lingüísticas en las aulas, ¿no? Así que bueno, es una pregunta compleja, digamos, de decir, así se deben formar los docentes, pero en todo caso, sí me parece interesante aportar a recuperar ese trabajo docente efectivo, seguir construyendo y llevando adelante investigaciones que analicen qué es lo que ocurre en las aulas en torno a la alfabetización, cuando se dan estas tensiones, seguir advirtiendo las recurrencias que en distintos lugares, en distintas zonas del país, se plantean
en torno a esta problemática, y, digamos, tratar de construir justamente a partir de la mirada etnográfica una sistematización, si se quiere, de esas recurrencias, y de alguna manera, bueno, tratar de romper un poco con estos postulados de carácter etnocéntricos, digamos. De por sí es muy difícil para un documento como un diseño curricular poder atender extensamente a todas estas variedades y anticipar todos estos problemas. Sí, sería súper interesante que en la formación docente, desde la formación inicial, empezaran a tomarse en cuenta y a relevarse todas estas complejidades más allá de la política curricular en sí misma, digamos, ¿no? O que esta política curricular no se tome necesariamente como un deber ser, o como un paraguas que abarca, digamos, todo lo que hay que hacer en cuanto a la tarea docente, a la formación docente, sino justamente como un elemento más a poner en perspectiva y en análisis por parte de los docentes en formación. Digamos, eso es lo que se me ocurre a mí como aproximación, al menos. Sí, Sí, perdón, yo hacía la pregunta. No sé si se puede habilitar el micrófono para que no sea tan complejo el tema del chat. Pero yo la hacía también en referencia al TIF que presentó Alejo, que hablaba de la unidad pedagógica. Y justamente la unidad pedagógica aparece porque los niveles de repitencia en la provincia de Buenos Aires eran muy altos, altísimos. Entonces, por eso aparece esta política pública de la unidad pedagógica. Tal vez sigue siendo insuficiente la existencia de la unidad pedagógica con docentes que todavía no comprenden, que justamente, no comprenden o tienen que seguir formándose, o hay que profundizar la formación desde la formación inicial o desde la formación continua, para poder pensar en el diálogo de culturas en la escuela, porque si no, después la repitencia se va a producir igual en segundo año de la escuela primaria, estoy hablando de provincia de Buenos Aires, y va a seguir habiendo problemas en la adquisición de la lectura y la escritura en el primer ciclo. Entonces, la unidad pedagógica vino a resolver muchas cuestiones. Ahora hay que poder profundizar la formación de los docentes en la unidad pedagógica, porque de por sí sola no resuelve. La política pública no resuelve las cosas de por sí sola, sino que lo resuelven docentes que sepan más, ¿no? Pero esto lo digo porque trabajé 30 años en el nivel primario, y celebramos la unidad pedagógica cuando comenzó a existir. Así que bueno, a eso me refería yo, desde la formación docente, intentar este diálogo que tiene que haber, ¿no? En relación a todo lo que también vinieron diciendo ustedes de las condiciones o la existencia material de nuestras comunidades o de nuestros alumnos de sectores populares. Pero, bueno, Paulo Freire también era muy pobre y sin embargo llegó a ser el gran pedagogo que todos conocemos, admiramos y seguimos estudiando. Entonces la pobreza no tiene por qué determinar que alguien aprenda o no, que alguien fracase en la escuela o no. Creo que hay mucho en la praxis de los maestros, ¿no? Lo que hay que poder, no sé, seguir apostando a que cada vez sepan más, que cada vez comprendan más los procesos que atraviesan los niños que están en las escuelas y los contextos en los que viven, pero que eso no va a determinar si alguien puede aprender o no. A eso estaba referida la pregunta. Y después una segunda pregunta que hice respecto del ámbito rural, porque en general en los institutos tampoco enseñamos que existe el ámbito rural y después son los primeros puestos de trabajo en donde van a ir a tener que trabajar nuestros estudiantes, y van a tener que trabajar en el pluriaño,
y a veces en el instituto eso no se aborda, simplemente conocen el pluriaño cuando van a las residencias o en algún momento de las prácticas, pero desde la teoría, digamos, ¿cómo planificamos en el pluriaño? Porque ahí también hay una gran diversidad para atender. El tema de la ruralidad, el aislamiento de la escuela rural es terrible. Entonces digo, no, estas cosas como también para pensarlas que pueden formar parte de los TIF, ¿no? En algún momento. Sí, ¿puedo aportar un poco? Hola, ¿cómo están? Me parece de las cuestiones que mi nombre es Carolina Cuesta y yo soy profesora también de la licenciatura, junto con Luisina, Malena y Alejo. Y en relación con lo que aportaba Rosana, hay una primera cuestión que tiene que ver con no invalidar las preguntas de los colegas. Esto es fundamental. Acá hay una colega que se está preguntando por la unidad pedagógica. Y hay unos sentidos ahí que lo están cerrando, y como dijeron Malena, Luisina, Alejo, son preguntas que vienen siendo recurrentes. Respecto de esto que vos planteás, como una relación directa entre la política curricular, la política de la formación docente, etcétera, y aquello que ocurre en las aulas. Entonces, bueno, digamos, lo que nosotros, en la formación, en investigación, respecto de una formación en investigación que sea parte de la formación docente, tiene que ver justamente con poder ampliar los marcos conceptuales, reconocer las distintas perspectivas. No los voy a repetir a los compañeros, pero eso es lo que versó la exposición. Ahí alguien preguntaba, ¿hay un método? ¿Cuál es el mejor? No, bueno, por ahí es que en eso estamos formados y formadas. Entonces, ¿cómo poder anclar justamente las preguntas en la especificidad que vos lo estás diciendo, no sé, la ruralidad, estas realidades educativas? La política en general hasta ahora del área, y Luisina hacía relaciones con secundaria, que no es muy distinto, es algo que vamos a hacer en la jornada de toda esta semana. Vamos a poner en relación también los niveles educativos, ¿no? No son como islas respecto de las orientaciones dominantes. Bueno, hasta ahora se viene formulando en un hacer determinadas, realizar determinadas premisas, ¿sí? Pero no un docente que se realiza preguntas sobre esas premisas tienen pertinencia o no con aquello que se le aparece como una realidad cotidiana. Entonces, ese es un movimiento. Ese movimiento se podrá llevar a las políticas educativas en general, porque como decía Alejo, está suponiendo otro docente, otra formación docente. La verdad que no sé, no tenemos respuesta, deberá depender de las voluntades políticas de distintos gobiernos. Pero ahora lo podemos hacer por suerte en la universidad pública, ¿no? Y en esta. Y ahí, en ese sentido, aportar, ¿sí? Ahora, claramente se están viendo unos casos, unos ejemplos de, insisto, igualmente preguntas y recortes que van recursando. Algo no está cerrando con la alfabetización inicial en general. Y nosotros no podemos censurar las preguntas de los docentes en nombre de explicaciones de tienen que aprender más, tienen que saber más de la resolución de la política. No es el camino. Claramente, por eso esta situación también yo creo, que me hago cargo en mis palabras, de agotamiento de la situación, ¿no? Bueno, gracias. Bueno. Perdón, yo voy a retomar, Erika, otra pregunta ¿Sí? que aparecía por ahí, Marcela, un comentario que decía, podría ampliar sobre la categoría variedades lingüísticas. Exactamente. Bueno, sí. Y María Morel también hace un tipo de pregunta similar y habla de los contextos bilingües y las variedades lingüísticas. Bien, Ella quiere... acá
estamos entendiendo variedades lingüísticas, o sea, entendemos que la lengua que se enseña en la escuela, que está prescripta para su enseñanza, es una forma del español estándar, como se le suele llamar, y llamamos variedades lingüísticas, digamos, a la cantidad de usos de la lengua que aparecen en las aulas, que no necesariamente coinciden con ese español estándar, esas formas del español estándar que se están enseñando en la escuela, o que la escuela tiene como propuesta, digamos, para la enseñanza. Puede tratarse de variedades, bueno, como acá les traía un ejemplo del español venezolano, ¿no? De acuerdo a las zonas, las realidades, los sujetos involucrados, o puede tratarse de una lengua indígena, o puede tratarse de lenguas en contacto, o como en el caso del TFI de Nuria, que hablaba del portuñol, en una zona de frontera. Es decir, pero estamos refiriéndonos a la cantidad de usos de la lengua que circulan en la sociedad y que aparecen, digamos, aparecen en los intercambios en las aulas. Y particularmente cuando esos usos se presentan como divergentes de ese español estándar que se está proponiendo para enseñar y para alfabetizar. Sí. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Puedo hacer un comentario más que tiene que ver Sí, con, Alejo, con sí, esto sí, que sí. planteaba Carolina, Malena, bueno, y Lucina también? O sea, ya de por sí, si pensamos en este tipo de categorías, como la de variedades lingüísticas, o sea, ya vemos algún tipo de contradicción, o más bien, más que contradicción, vemos diferencias respecto de otros discursos que utilizan mucho menos estos enfoques y estas formas de conceptualizar los problemas del cotidiano escolar, porque, digamos, últimamente estuvimos escuchando mucho en discusiones, bueno, este método es el método que hay que seguir, y respuestas de, digamos, otros actores que dicen, bueno, el problema es que no se ha, por ejemplo, utilizado el método global a fondo, y por eso tenemos los problemas que tenemos. Bueno, dar la discusión en esos términos muchas veces binarios, absolutos, homogeneizadores, digamos, el problema justamente es ese, salir de esos modos de conceptualizar la discusión y empezar a pensar en términos de, por ejemplo, las variedades lingüísticas, que obviamente van a hacer que los tiempos, por ejemplo, o las estrategias de alfabetización sean distintas en un ámbito y en otro. O sea, hay una sistematicidad, una organicidad en los modos de ver, de conceptualizar aquello que sucede con las lenguas en el aula, que ella nos habla de un modo de dar la discusión sobre qué significa alfabetizar, cómo alfabetizar, ¿sí? Dónde están los discursos y las metodologías que nos permiten pensar una alfabetización, digamos, que se adecúe a las coordenadas, a las dimensiones del trabajo docente, etc. Sí. Una cosa, yo también, respecto de los métodos, algo que trabajamos tanto en historia de la alfabetización como en la materia siguiente, alfabetización, es primero no verlos con una lógica evolutiva, ¿no? Como que un método se perfecciona y viene uno superador, más evolucionado que el siguiente, sino en todo caso lo que intentamos plantear como preguntas es por qué hay ciertas estrategias que prevalecen, ¿no? Que siguen presentes en el cotidiano de las aulas, aunque haya otros métodos más novedosos, si se quiere, o que se formularon hace menos tiempo, y por qué otros no, digamos, porque hay ciertas elecciones o decisiones por parte de los docentes respecto de los métodos, pero acuerdo con también una colega, no es que haya un método que nosotros podamos decir, bueno, tal método es el mejor para alfabetizar. Tiene que ver también con que algo que creo que señalamos los tres, que tiene que ver con esa heterogeneidad de métodos, de estrategias, que se pueden ver tanto en el análisis de un cuaderno de cualquier momento de nuestro país, digamos, de nuevo, las decisiones docentes de ir echando mano de diferentes estrategias y diferentes actividades provenientes de distintas tradiciones,
y también en el propio trabajo docente, ¿no? Creo que los tres podemos hablar de que nuestros alumnos hablan de que no es posible aplicar un método, aplicar justamente con todo lo que significa el aplicacionismo, de manera pura, sino que tiene que ver con todas estas cuestiones que van teniendo sentido o no para un docente en su trabajo cotidiano en el aula, y me parece que es eso lo que nos interesa particularmente, esa pregunta, ¿no? Sí, bueno, ahí Alejo y Luisina acaban de contestar las preguntas que venían, ¿no? A colación de esto. A Adriana Cañete, cuando preguntaba por el método o enfoque preciso para enseñar alfabetización, y también de Natalia Almacio, cuando se pregunta por esto de cómo enseñar la lengua que circula en las escuelas, o si existe o no una manera adecuada de enseñarla. Después, bueno, preguntan acerca de autores que podríamos llegar a sugerir para trabajar la alfabetización inicial, y algunos ya fueron nombrados en la exposición de Malena, de Alejo y de Luisina. Si hay algún momento después podemos compartir algún link con alguna información, si es que se nos permite con el tiempo, ¿no? Después, bueno, esto, ¿no? La demanda de volver a mirar los planes de estudio de los profesorados, que creo que Carolina con su intervención también hizo un gran aporte, ¿no? Aporto a lo de la bibliografía. Justamente, o particularmente en nuestro país, la alfabetización se viene tematizando, vamos a decir así, en distintos ámbitos educativos de una manera tan polarizada, que nosotros lo que estamos haciendo es traducir particularmente a colegas brasileros. Los invito ahora a las 18 horas a escucharlo a Luis Cagliari, de la UNED. Y Alejo, Malena y Luisina mencionaron a Magda Soares. Los pueden linkear, los van a encontrar en portugués. Esto es significativo también, ¿no? Digamos, las bibliografías de apoyatura en los profesorados, etcétera, cuáles son, que todo va siendo un... recién usaba la palabra etnocentrismo, califica para esto a un monolingüismo, ya que estamos con esas categorías, ¿sí? Entonces, bueno, es algo complejo también el tema de los autores, las autoras nuevos, digamos, podemos decir, o nuevos autores de referencia, cuando estamos en décadas, puede haber publicaciones recientes, pero que están reiterando las mismas premisas de las mismas líneas. Gracias. Bien, y ya no tenemos preguntas, sí, saludos y agradecimientos para Malena, para Alejo, para Luisina, para Carolina, y creo que nos podríamos despedir. Bueno, muchísimas gracias, Erika, a vos por hacer de moderadora, coordinar este espacio. Excelente todo. Así que gracias a todos. Gracias a Salomito por la todos. invitación, a las compañeras. Un placer, como siempre. Muchas gracias a todas y a todos por estar. Gracias, Erika, por la coordinación, por tu trabajo. Bueno, nos encontramos en la próxima mesa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Les mando un saludo grande a todos los participantes Erika. también. Y bueno, nos estaremos viendo, nos estaremos mensajeando. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a Que todos. sigan bien. Adiós, adiós.